Llevan queriendo dar el salto definitivo al ferrocarril muchos años, pero ahora parece que sería la definitiva. ALSA se postula con fuerza para entrar en la línea de alta velocidad Madrid-Asturias, un gigante del sector de los autobuses con más de 16.000 empleados y una flota de más de 5.600 vehículos y que lleva coqueteando con entrar de lleno en el mundo del tren desde hace mucho tiempo, en especial en Asturias, donde siempre se ha postulado para gestionar los servicios regionales y en especial la red FEVE, algo que de momento no ha podido ser, pero que sí ha ido logrando avances en la gestión de alguna línea o servicio concreto, como la línea 1 del Metro Ligero de Madrid, el tráfico de mercancías, recién comenzado, o la promoción del tren turístico. Pero su idea de saltar de verdad al sector de viajeros sobre raíles parece entrar en una nueva era. Recientemente el CEO de la empresa declaraba que ALSA, a través de su subdivisión ALSA Rail, está decidida a entrar en la alta velocidad y operar en un futuro servicios entre Asturias y Madrid, dentro del proceso de liberalización de las rutas de tren que se está cometiendo en España y en donde todavía no se ha dado luz verde a esta línea, que recordemos tiene este tipo de servicios desde finales del pasado año, pero ya se está preparando para el reto, donde según palabras textuales quieren ofrecer un servicio de calidad a buen precio y frecuencias y trasladar el modelo ALSA a todas partes. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. Dentro de la estrategia de refuerzo en el sector ferroviario, ALSA deberá realizar un proceso de selección en el resto de líneas de negocio sin que la entrada en el tren implique renunciar a rutas de autobús, primando la sensatez financiera, logrando un determinado ratio de éxito en los futuros concursos y buscando la diversificación futura de la compañía para explotar al fin el mercado de transporte de viajeros por tren, sin renunciar a la alta velocidad en su búsqueda de nuevos productos que vayan aumentando el valor de la compañía tras su reciente incursión en el tráfico de mercancías. Y ahí es donde llegó la alianza estratégica entre ALSA y Ecorail, clave para tomar posiciones para participar en el transporte ferroviario español y entre ambas compañías postularse como fuertes competidores para las licitaciones de las diversas líneas de alta velocidad y de cercanías programadas para el 2025. Un tándem empresarial donde ALSA ya ha dejado su huella con trenes turísticos y una escuela de formación para maquinistas, entre otras operaciones ferroviarias, en una colaboración que tras 3 años ahora contempla también la incorporación de al menos un tercer socio para ganar la fuerza suficiente para lo que está por venir. Aún así, siempre hablaríamos de un calendario más que prudente, ya que requerirá de compra de trenes para esta ruta que puedan adaptarse a los distintos anchos de vía, donde el nuevo tren Abril de Talgo partiría como favorito. Pero este detalle, la compra de trenes, aún no se ha dado a conocer. Sin embargo, más allá de esta idea, también se ha destacado el interés por operar en un futuro en servicios entre Europa y Reino Unido a través del Eurotúnel en la sociedad Evolyn, delineando una nueva era en la conectividad transfronteriza, empresa que ya tiene presencia en el sector ferroviario alemán y a través de ALSA en España. Un Eurotúnel que tras muchos años sin ampliar servicios, ahora quiere dar un salto estratégico y dejar la entrada a más competencia, y en donde recordemos que Renfe ya ha mostrado también su interés. Lo cierto es que todavía le queda mucho camino por recorrer, pero es evidente que su intención es más que clara y poco a poco sus pasos para entrar en el cada vez más competitivo mundo del tren se van consolidando, por lo que seguiremos muy atentos a los avances de esta empresa y las novedades que vayan surgiendo. Suscríbete al canal y recuerda, hasta el camino más largo se inicia con un primer paso.